Y es interesante la palabra culto, porque es cuando Dios viene a ministrarnos y donde Él nos abre oportunidades para poder bendecirlo y ministrarlo también a Él. Un culto tiene dos direcciones. De parte de Dios hacia nosotros, la gran misericordia, el amor de Dios. Y por eso Él abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar en su presencia y darle a Él la gloria de vida. Él es digno de ser exaltado, de ser honrado y reconocido como nuestro Dios y Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el pasaje que ya hemos mencionado, 1 Corintios, capítulo 10, la epístola del apóstol Pablo a los hermanos, a la iglesia que estaba en Corinto. Entonces la palabra que hemos de leer entonces, 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Le invito a que lo haga en voz alta, mirando bien lo que está escrito, pronunciando bien las palabras y permitiendo que el Espíritu Santo ya comience a obrar en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Vamos entonces, porque esta es palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la luz de este pasaje, de estos versículos que hemos proclamado, que hemos leído, hay dos errores que esta palabra viene a corregir. Dos errores. El primero de ellos es creer que el Señor solo trata con nosotros en forma individual, sin relación con los demás. Repito, esta palabra viene a corregir dos errores. El primero de ellos, creer
que el Señor solo trata con nosotros en forma individual, sin relación con los demás. Es un gran error y vamos a verlo. El segundo error pensar o creer que el presente no tiene relación con lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea, decir, bueno, los tiempos han cambiado, el mundo ha evolucionado, las cosas son muy distintas a lo que otros vivieron en el pasado es. Estamos viviendo un nuevo tiempo distinto. Como dije, el hombre ha cambiado mucho. Y casi la pretensión es decir, Dios también tiene que cambiar. Para algunos es como que Dios ha quedado en el pasado y que Dios ha tratado de otra manera con su pueblo. Entonces son dos cosas que vamos a ver de parte de Dios, que el Señor viene a limpiar, a corregir. Porque Dios está interesado en nosotros, en nuestras vidas. Está interesado en vos. Está interesado en cada uno de nosotros. Tenemos que saber que nosotros no hacemos la iglesia. Nosotros no la establecemos. Todo lo contrario, el Señor es el que edifica a su iglesia. Él edifica su iglesia. ¿Y cómo opera Él con su iglesia y la santifica? Porque la iglesia es la amada, la escogida de Jesús. Es lo que los creyentes tienen que entender. Que lo que Dios hace con su iglesia, entonces lo que hace con cada uno de nosotros. Dios está interesado en nosotros como individuos, pero a la luz de lo que somos como iglesia. Entonces es un error pensar que Dios se adapta a cada individuo. Por supuesto que Dios nos conoce aún por nombre, aún antes de nacer ya nos conocía, dice la palabra. Porque Dios es eterno y en su eternidad ya Él nos tenía en cuenta. Pero cuando Él viene a tratar con nosotros, lo hace en relación a lo que Él hace con su iglesia. ¿Por qué? Porque la suma de todos los creyentes es la iglesia. No importa dónde esté presente, no importa la cultura donde han nacido los que son ahora iglesia. La idiosincrasia no tiene que ver con raza, ni nación, ni idioma. O sea que los niveles máximos de vida cristiana victoriosa es para los que persisten en el camino y saben despojarse de todo peso y del pecado y presentan sus vidas, sus cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Cuanto más compenetrados estemos en el reino de Dios que Jesús vino a establecer aquí en la tierra, más comprometidos estaremos con la palabra de Dios. Porque los que oyen, y lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. ¿Quiénes son los que oyen?
los que leen, porque esta es palabra viva. Entonces los que leen, escudriñan, meditan en ella, son los que están oyendo. Lo seguiremos diciendo, sordos son aquellos que no quieren mirar. Jesús enseñó, dijo, mirad lo que oís. Entonces para oír hay que mirar. Para oír hay que mirar lo que dice Dios en su palabra. Ese es el milagro, cuando los que miran y oyen, sus ojos son abiertos. Los ojos espirituales para ver lo que no se ve. Entonces la palabra de Dios produce el milagro. Y la visión es otra, las perspectivas son otras. Y la palabra no termina ahí, sino que hace que nuestra boca se abra para hablar, no por nuestra cuenta, sino lo que dice Dios. Y hay un mensaje en nosotros, hay una palabra de vida. Porque Dios opera de esa manera. Dios lo hace por el poder de su palabra. Hay que conocer este Dios de la palabra. Porque Él dijo, como hemos dicho tantas veces y lo seguiremos repitiendo, Salmo 33. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió así de fácil. Dios no es un Dios complicado. Dios se da a conocer como el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa con aquel que oye? Sus ojos son abiertos, su boca se abren para dar palabra de Dios, palabra de vida. Y es ahí donde se hace la voluntad de Dios, de forma concreta. Y uno comienza a caminar en los caminos de Dios, porque Él abrió senda para nosotros. Es ahí donde se ve la conducta, ahí se ve cómo el hombre se conduce diariamente. Es ahí donde se toman las sabias decisiones y se hace lo que se tiene que hacer y estar donde uno tiene que estar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso decimos en nuestra rema que la iglesia sabe que es un solo cuerpo. Esta revelación del Espíritu Santo, que somos parte de un solo cuerpo. Ahora bien, si prestamos atención al versículo 1, donde el apóstol escribiendo, no es el parecer del hombre Pablo, pero es el instrumento que Dios usó porque es palabra de Dios. Entonces Pablo, escribiendo a esta congregación, le dice, porque no quiero. El sentir de Dios es que Él no quiere. No quiero hermanos, porque está hablando justamente a los hermanos, a los que son iglesia. No quiero hermanos que ignoréis. No quiero que ignoréis. Ahora présteme atención. La ignorancia de que está hablando el apóstol y toda la palabra lo viene a mostrar, a revelar por el Espíritu Santo. La ignorancia de que habla el apóstol no es algo que depende de lo externo. Hay quienes ignoran cosas porque nunca han tenido oportunidad de oírlo, de recibir incluso esa información o esa enseñanza. Entonces hay quienes ignoran porque, bueno, no han tenido oportunidad. Cuando leemos aquí la palabra en el contexto general de las Escrituras,
La ignorancia, óigamelo bien. La ignorancia es el acto voluntario determinado de una persona de no querer ser enseñado y resistir a la palabra que ha sido implantada en el nuevo corazón. ¿Por qué ha sido implantada? Porque se tiene el espíritu del Hijo. Vuelvo a repetirlo. La ignorancia de la que habla el apóstol y está diciendo, hermanos, no sean ignorantes. ¿Qué está queriendo decir? No estén tomando una actitud tan firme, voluntaria, determinada a no querer ser enseñados. ¿Y cómo? Resistiendo a lo que ya está implantado en sus corazones. Lo que ya tienen. Porque el apóstol está hablando claramente de lo que significó el nuevo pacto. Y el nuevo pacto difiere del viejo pacto. ¿Qué significa esto? La Biblia nos muestra que hubo dos pactos. El primer pacto a través de Moisés fueron tablas de piedra donde Dios escribió con su dedo, dice, los 10 mandamientos. Entonces ahí estaba, en tablas de piedra. ¿Por qué lo hizo así? Porque el corazón del hombre era duro, rebelde, contradictor, para mostrar la gravedad del pecado del hombre. Para eso Dios dio esa ley, porque Dios opera bajo leyes espirituales. Pero esta es la grandeza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que significa que Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas que fueron profetizadas anteriormente. Uno de ellos, el profeta Ezequiel, dijo que Dios iba a quitar el corazón de piedra y que iba a poner un corazón nuevo. Ese corazón habla de la vida del hombre, la naturaleza del hombre. Dice, les daré un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón estará mi espíritu. Les meteré, les introduciré, les daré espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. La única manera de poder contener la grandeza de este Dios a través de su Espíritu es teniendo un nuevo corazón. Y como hemos dicho, lo seguiremos repitiendo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Cuando el apóstol dice, ahora que sois hijos, pues está hablando de lo que significa el nuevo nacimiento, del cual Jesús enseñó. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino, ni entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Justamente ese milagro de la salvación. Donde pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor quita ese corazón de piedra y entonces pone un corazón nuevo. Y como dice entonces en Gálatas 4:6, si sois hijos, ahora el Espíritu del Hijo en vosotros clama, Abba, Padre. Es el Espíritu del Hijo en nosotros que nos hace levantar nuestros ojos y decir, ahí está nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Pasamos a ser hijos de Dios.
Ahora, ¿eso qué significa? Que también Dios dijo, este es mi pacto, escribiré en sus corazones mi palabra. Y todos me conocerán. ¿Por qué? Porque lo que está implantado, lo que está escrito en este nuevo corazón, es palabra de Dios, es la vida de Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué Jesús dijo escudriñar la Biblia? ¿Por qué? Porque al mirar la Biblia estamos oyendo y como un espejo estamos viendo lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos. Entonces, Jesús sabía lo que hacía. El maestro de maestros. Y cuando le dijo a sus discípulos, no se pongan tristes porque yo dije que me voy. Si yo me voy, a ustedes les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si yo me voy les enviaré mi Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo. Y ese Espíritu en vosotros no fuera, porque hasta ese momento el Espíritu Santo estaba con ellos, pero miraron la resurrección y exaltación de Jesús, que el Espíritu Santo estaría en ellos. Dice, ese Espíritu en ustedes les va a enseñar todas las cosas. Ese Espíritu les va a hacer recordar todo lo que yo dije. Ese Espíritu les va a revelar todas las verdades. Sobre esa verdad es que Santiago, el apóstol Santiago habla, dice, no os hagáis maestros unos de otros. No está atacando el servicio, el ministerio del maestro, sino que dice, no, acá no es asunto de que uno tiene que aprender dependiendo de algo externo. Hay que entender ese pasaje, porque después Efesios habla de maestros. Hay un servicio, hay un ministerio. ¿Quiénes son los maestros según el nuevo pacto? Los que vienen a traer luz sobre lo que ya está. Para decir, lo tenés, lo tenés, lo tenés. No, quizás lo recibas. Puede ser si vos sos inteligente, si quizás vos sos capaz. No. Ese es el misterio del Evangelio. Que el Señor por su Espíritu ya implantó en nosotros. El reino de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, la vida del Hijo, la sabiduría de lo alto. El conocimiento al alcance de nosotros. Porque está dentro, está dentro. Hay tanto aquí dentro. Pero ¿cuál es el problema? Que algunos dicen, yo no soy capaz, no puedo. Las circunstancias, el mundo en que vivimos, las cosas han cambiado. Todo es distinto. Uno tiene que adaptarse al tiempo que uno vive. Como diciendo Dios, hasta Dios se tiene que adaptar, como dije antes. Y no es así. La palabra de Dios es una. La palabra de Dios no está presa. La palabra es viva y eficaz. Entonces nosotros hemos sido hechos en base al poder de la palabra de Dios. Entonces no hay excusa. El que es ignorante es porque se resiste al poder de Dios que opera desde el interior. Jesús habló como ríos de agua viva. Habló de un conocimiento que surge de lo interior, de aquí dentro. Ignorante entonces son los que se quieren cerrar, se cierran al conocimiento de Dios. Que no están mirando en el espejo para saber lo que Dios es y lo que uno tiene. Por eso es el Espíritu que muestra, revela y enseña todas las cosas. Y cuando leemos aquí, en estos primeros versículos, nos damos cuenta que
los énfasis siempre son cuando se repiten ciertas palabras. Y si usted mira entre los versículos 1 al 4, hay una palabra que se repite 5 veces. Todos. Todos. ¿Y qué significa todos? Todo. Para Dios no hay algunos y los demás. Todos. Uno tiene que prestar atención cuando hay repetición de palabras, de frases, expresiones en las Escrituras. Entonces lo que Jesús está mostrándonos por el Espíritu Santo ahora en estos versículos, que las obras milagrosas del Señor son realizadas a favor de todos. En Dios no hay discriminación, en Dios no hay preferidos, en Dios no hay algunos más y otros menos. Para Él todos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como cuerpo de Cristo. Si somos salvos, si hemos entregado nuestra vida a Jesús, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ese es el nuevo nacimiento, ¿no? Si alguien no lo ha experimentado, hoy es el día de salvación. Hay que ser rápido para eso. Una vez que se toma a Jesús, se recibe el perdón. Uno confiesa que Jesucristo es el Señor y cree de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos a Él. Entonces somos salvos. Ese es el milagro de milagros. Entonces todos los que son salvos tienen que saber que Dios trata con cada uno porque Dios trata con todos. De una misma manera, sin diferencia alguna. Por eso, si miramos este pasaje, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Qué interesante. Porque se nos está hablando de lo que sucedió miles de años atrás con el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto. Y el clamor y el gemido de este pueblo era tan grande porque estaban bajo una esclavitud y de muerte. Y Dios oyó ese clamor y entonces, ¿qué hizo? Lo sacó de Egipto. Y cuando lo sacó de Egipto se enfrentaron al mar. Y ahí ellos milagrosamente, y vamos a volver a repetir este pasaje, milagrosamente pasaron por el mar en seco. Y entraron ¿dónde? Al desierto. Un gran desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Arena. Durante el día un sol calcitrante, terrible. ¿Quién puede soportar el sol en ese desierto? Y de noche un frío tan terrible que no se puede soportar tampoco el frío de noche. ¿Pero qué hizo Dios? Lo que sigue diciendo este pasaje. Y todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Fueron bautizados. Fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos fueron metidos dentro, sumergidos. ¿Bajo qué? Bajo esa nube que de día era una nube tan grande que los cubría del sol. Tenían aire acondicionado. Pero más que cubrirlos también era guiarlos. ¿Por qué? Porque donde iba la nube ellos iban. En un desierto no hay caminos. El desierto es desierto y se pierde la orientación fácilmente. Pero para eso estaba la nube, porque donde iba la nube ellos iban. Cuando la nube se paraba, se paraban. Les convenía quedarse quietos. Cuando la nube se ponía en movimiento, se tenían que poner en movimiento e ir en la dirección donde iba la nube. Eso de día y de noche se transformaba en una gran llamarada que daba calor en medio de la noche y a su vez luz. Entonces ellos estaban metidos
en esta nube que habla de la presencia de la gloria de Dios. Y dice que fueron metidos, pasaron el mar, todos. Ahora, si hay algo que me llama la atención, y yo quiero que ustedes presten atención a esto, que cuando Dios habla que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué significa eso? Aquellos que han pasado por las aguas del bautismo, así como Jesús, cuando fue bautizado con Juan el Bautista. Cuando ustedes se bautizaron, díganme, ustedes entraron a esa pileta como usamos nosotros, otros un bautisterio ya formado. Ustedes entraron ahí y dijeron, acá estoy yo, me voy a bautizar. Me bautizo. Y ¡pam! Se plancharon ustedes en medio del agua y ahí salieron después. No, sabemos que no. Alguien fue el instrumento para bautizarlos. Aún Jesús necesitó de un Juan el Bautista, como dije recién. Porque Jesús fue a Juan y dijo, bautízame. No, Señor, porque Juan entendió quién era Jesús, el Cordero de Dios. No, Señor, es necesario que me bautices. Aún Jesús se sujetó a un orden establecido. Porque Juan era profeta. Era el instrumento en el que abría camino al Mesías. Y ahí entonces Juan lo tomó y lo metió en las aguas del río Jordán. Eso es lo que hacemos también como testimonio. Es uno de los mandamientos de Jesús. El que creyere y fuere bautizado en aguas. Es el testimonio público de lo que ha acontecido interiormente. Qué bueno, es una fiesta, ¿no es cierto? Entonces, todos fueron bautizados en Moisés. ¿Por qué? Porque Dios opera de esa manera. Pero no, yo y Dios suficiente. Yo me las arreglo con Dios y Dios que se las arregle conmigo como quiera. No es así. A Dios le demandó 80 años trabajar con uno que entendiera cuál era el propósito divino para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. O sea que hubo un pueblo entero pendiente de las acciones de Dios por causa de uno. Porque a Dios le demandó 40 años sacar a Moisés de Egipto, que era como el hijo de la hija del faraón, en la casa del faraón. 40 años hasta que salió de Egipto. 40 años le tocó a Dios tratar y trabajar con este hombre allá, en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Para qué? Para que entendiera cómo Dios trabaja con su pueblo. Y cuando tenía recién 80 años, yo espero que Dios no demore tanto con vos. 80 años, a los 80 años entonces sí ya estaba listo Moisés. ¿Para qué? Para entender cómo Dios trabaja con su pueblo. Entonces a Moisés le dijo, anda ahora a Egipto y diles que salgan. Yo voy contigo, llévalos fuera de Egipto. Hay todo un proceso ahí, pero finalmente Moisés lo hizo. ¿Por qué? Les recuerdo Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque Jehová el Señor no hará nada. Dios, Jehová el Señor, no hará nada sin que revele primero a sus siervos, sus profetas, lo que Él quiere hacer. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice el profeta. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Porque cuando sale palabra de Dios, siempre hay un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo lo que Dios ha dicho. Hola. Entonces hay un proceso, hay una manera como Dios hace las cosas. Por eso cuando Israel finalmente sale de Egipto y se enfrentaron ahí al mar, no teniendo posibilidad de pasarlo, no había forma de salir de esa situación, y el ejército del faraón venía, gente de a caballo y carros de guerra. ¿Para qué? Para tomarlos y llevarlos nuevamente a Egipto. Todo el pueblo se asustó. Todos dijeron, ¿qué haremos ahora? Y hasta Moisés, como buen líder, se puso ahí. ¿Pero qué hizo Moisés? Comenzó a clamar, a orar. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué querés que haga? Estoy haciendo algo para pedirte que hagas algo. Pero vamos, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso yo no di palabra? ¿No te dije lo que yo voy a hacer? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Levántate y dile al pueblo, di que avancen. ¿Cuántos eran estos pueblos? 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, dicen algunos. No sabemos cuántos. Pero todo un pueblo, todos, dependiendo de una palabra de Dios, para que Dios los hiciera pasar por el mar. Y cuando Moisés dijo, ¡avancen! Y él, con su vara tocó las aguas, se abrieron milagrosamente y pasaron en seco. Y allá estaba en el desierto. Y ahí también, mediante Moisés, caminaron bajo la nube. Es interesante esta expresión en este pasaje, porque nos muestra cómo Dios trata. Dios trata con todos. Levanta instrumentos, levanta pastores, levanta ministros. Pero Dios lo hace por causa de los todos. Hola. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque había un hombre que le estaba dando palabra, que habilitaba las obras de Dios en medio de los todos. Dios siempre utiliza a un hombre para un fin determinado, pero no por causa del hombre, sino para que alguien se levante como profeta de Dios, capaz de lanzar una palabra que habilita las obras de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora présteme atención. Dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Que todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Ahora es interesante esto. En medio del desierto no había dónde conseguir alimento. No estaba el supermercado, el almacén. No había nada, en el desierto no había nada. No había agua, porque justamente en el desierto no hay agua. Pero sin embargo dice que todos comieron, bebieron de la roca espiritual. Y utiliza en las tres cosas, estas tres palabras, siempre agrega espiritual. Comida espiritual, bebida espiritual, roca espiritual. Para entender bien este pasaje tenemos que aclararlo de esta forma.
Y el apóstol lo hace cuando dice que la roca era Cristo. ¿Por qué? Porque en medio del mar, cuando ellos no tenían que comer, Dios les dio el alimento. Cada día Dios les dio para comer del maná. Y les mandó codornices. Pero el maná diario, cada día tenía el alimento necesario. Y cuando le faltó el agua, Dios le dijo a Moisés, vamos Moisés, enfrenta esta roca. En un desierto, una roca, pero estaba ahí. Y dice, de esta roca van a salir agua. Dile al pueblo que de esta roca. ¿Puede salir agua de la roca? Imposible. Pero dice, habla, y Moisés habló y también golpeó, que fue algo, un extra de Moisés, que le costó caro. Pero dice que de la roca salió agua. ¡Un río! Cantidad de agua para que todos se saciaran. Pero lo interesante del milagro, que donde ellos iban, no importa hacia dónde, pero siempre bajo la guía de la nube, el agua iba detrás de ellos como un río subterráneo. Si iban para allá, allá podían ellos saber que el agua estaba ahí y entonces tenían agua. Iban para aquel otro lado y allá, un médano grande, inmenso, allí en medio del desierto. Ahí estaba el agua. Dios se encargó. Ahora, ¿por qué dice alimento espiritual, bebida espiritual, roca espiritual? Porque tenemos que entender cómo Dios opera. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Primera verdad. Por la fe entendemos. Sin la fe no entendemos nada. Para eso Dios nos dio la fe. Es un regalo, porque la fe es de Jesús que nos ha sido dado. Entonces, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió por la palabra. Ahora bien, de modo que lo que se ve, lo tangible, lo creado, lo físico, fue hecho, lo material fue hecho de lo que no se veía. Y eso lo que no se veía es lo espiritual. Hola. Entonces lo espiritual que nos habla de Dios, porque Dios es espíritu. A Dios no lo encontramos en la materia. Está fuera de la materia. Por eso no te hagas imagen de un Dios que es espiritual. ¿Cómo vas a adorar a un pedazo de materia? Pero bien, ¿qué me dice este pasaje? Que lo espiritual es lo que tiene existencia real. Lo verdadero, porque es eterno. Que de lo que no se ve, Dios hizo lo que se ve. Entonces lo que no se ve, lo espiritual, le dio sentido a todo lo que fue creado. Y todo lo que fue creado tiene propósito y razón de ser por causa de lo que no se ve. Por eso el Espíritu del Hijo, el Espíritu, es lo que tiene vigencia y es real en el plan eterno de Dios, que no caduca, no está limitado siquiera a lo material. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que por causa del propósito que Dios tenía con Israel, de que ellos entraran en la tierra prometida, Canaán, Dios los bautizó en la nube para ser guiados por la nube, los hizo pasar por el mar, lo imposible Dios lo hizo posible. ¿Para qué?
para que lo espiritual le diera a ellos vida, los alimentara en lo físico, en lo que se toca, en lo tangible como es el cuerpo. Entonces lo espiritual le dio vida aún a lo que no estaba presente, no existía. Dios lo hizo, lo realizó, va el poder de Dios. No había agua, pero justamente le dio el agua necesaria. ¿Por qué? Porque era fruto de una obra espiritual. ¿Y de dónde salió ese agua? De la roca. ¿Y esa roca? ¿Cuál es esa roca? Es una roca espiritual. Y Pablo dice, esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Entonces déjame decirlo de esta manera. Entendemos que lo espiritual le dio sentido a las cosas existentes. Porque lo espiritual existe por encima de lo creado. Por tanto, lo espiritual puede tomar forma en el mundo físico y tangible sin volver a manifestarse una segunda vez. Por eso ese alimento, esa bebida, esa roca no volvió a existir. ¿Por qué? Porque era una acción previa de lo perfecto, lo completo en la persona del Hijo. Corporalmente, ese alimento, esa bebida, esa roca, lo vemos en la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque lo espiritual le da sentido a las cosas materiales. Entonces todo eso que aconteció en el desierto fue previo a lo que iba a ser en la persona del Hijo, pero un verdadero hombre, porque Jesús vino en carne. Hola. ¿Qué significa eso? Que Dios es un Dios que le interesa llevar a cabo sus planes. Que Dios trabaja con todos conforme a su propósito. Y para que el pueblo, los todos, avancen en esa dirección, Dios se encarga de todos los detalles. Si no existe, Dios lo crea. Si no está, Dios lo hace que esté presente. Si no hay forma de que llegue, ya apareció. Dios es un Dios así amplio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hola. Conforme a ese Dios vivimos, conforme a la palabra existimos. Por eso, Pablo en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos, o sea, la gran mayoría, no se agradó Dios. ¡Ey! Ahora fíjense, y prestando atención nuevamente a lo escrito, no dice, y no agradaron a Dios. Como diciendo, bueno, intentaron, hicieron el esfuerzo, pero no pudieron satisfacer. No está diciendo de la acción humana. Esta expresión está hablando de que estos hombres, todos ellos, la mayoría de ellos, no supieron entender a Dios. Más que eso, se hicieron ignorantes. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Fueron desobedientes. Se rebelaron. ¿Y eso qué significó? Que Dios estaba esperando Él agradarse. Él, porque esta palabra agradar significa pensar bien, aprobar, complacerse, gozarse. Todos estos
que fueron bautizados en la nube y el mar, que comieron el alimento espiritual, bebieron la bebida espiritual, participaron de una roca espiritual que les dio vida. Ellos no supieron dar la oportunidad a que Dios se sintiera satisfecho por lo que había hecho. Eran desagradecidos. Cuando Dios quería mirarle y decirle: ¡ah, qué bien! ¡Qué bien me están creyendo! Están entendiendo cómo yo los trato, cómo trabajo en sus vidas, cómo los llevo adelante, cómo los cuido, velo por ellos. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. ¡Ja! Entonces yo quiero llevarlos a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Para que se entienda lo que estamos diciendo, yo quiero darle 4 pasajes. Por favor, toma nota si quiere. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En esa introducción de la carta de Pablo a los romanos, la iglesia justamente en Roma, la ciudad capital del Imperio Romano. Cuando Pablo habla de todo lo que Dios había prometido por los profetas, cómo levantó a su Hijo Jesús de la tribu de David, cómo fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu que lo resucitó de entre los muertos, y sigue, ¿no? Llega al versículo 6, este evangelio del cual Pablo dice: no me avergüenzo, y revela algo, y dice: del cual, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hola, no dice llamados a ser simpatizantes, llamados a ser parientes cercanos, llamados a ser unos que dicen qué bien lo que Dios hizo en la persona del Hijo. No, llamados a ser de. Habla de una identificación, una incorporación a la persona del Hijo, ser de Él, ser Él, en Él. Por eso Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de mí, sean uno conmigo, sean parte de mí, sean mi cuerpo, porque fuimos llamados a ser de Jesucristo. Fuimos llamados a ser de Él. Tengan en cuenta entonces. Segundo, en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo, en el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, me tuvo por fiel, me tuvo por fiel. Y para eso me dio un lugar en el ministerio, un servicio. Tercer pasaje, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Pablo dice: fiel es el que os llamó. ¿Cómo sigue? El cual también lo hará. O sea, primer versículo que hemos lanzado es que Él nos llamó, Dios nos llamó, y por eso hizo todo lo que tuvo que hacer con el Hijo. ¿Para qué? Para ser de Jesús. Y porque fuimos llamados a ser de Jesús, dice que Dios nos tuvo por fieles. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Por eso dice: fiel es Él, fiel es Él, fiel es Dios, el cual también lo hará todas las cosas. Ahora venga conmigo a Hebreos capítulo 13.
¿Por qué lo llevo por estos versículos? Para que sepa que es palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Dice que este Dios, por medio de Jesucristo, dice, os haga aptos, capaces, idóneos, aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Y de qué forma? Haciendo Él en vosotros todas nuestras obras. Todo lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo. Entonces, véalo, por favor. Dios te llamó para ser de Jesús. Esa es la gran misericordia, el amor de Dios. Te llamó. Ahora Él te mira y dice, te tengo por fiel. Te tengo por fiel, te tengo por fiel. ¿Por qué? Porque fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. ¿Y cómo lo hará? Porque Jesús te hizo apto. Te hizo apto para toda obra buena, para que hagas la voluntad de Dios, haciendo Él en ti toda lo que es agradable delante de sus ojos. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es ahí donde Dios dice, ¡qué grande que es mi pueblo! ¡Qué gozo que hay en mi corazón! Donde Dios comienza a cantar, donde Dios comienza a exaltar su nombre. Y dice la palabra, que de gozo calla, de alegría calla, de amor calla. Pero canta, hay cántico en el cielo, hermano. Dios canta, el Señor canta y los ángeles hacen el coro de fondo. Canta, hay cántico. Con cántico de liberación me rodearás. Es el Señor que nos llena con su cántico. ¡Hey! No es un Dios. Él lo sabe todo. Él lo tiene todo. Y comparte todo lo que Él es y todo lo que Él tiene con nosotros. Y por eso dice que Él está a la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, Él entra. ¿Para qué? Para cenar juntos, para comer juntos, para que haya comunión. Porque nos alimentamos del mismo alimento. Ahí estamos frente uno al otro. Ese es el Dios que tenemos. No está escondido. No juega a las escondidas. No hay que intentar adivinar dónde está o lo que hace. Para eso tenemos la palabra profética más segura. O sea que la única manera de agradar a Dios es que Él sienta agrado por lo que Él es y lo que Él hace en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasó con este pueblo? Le robaron a Dios la oportunidad de agradarse. Y dice la palabra, no se agradó Dios en ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por falta de creer a Dios, por desobediencia, por incredulidad. Quedaron postrados, y ese postrado no es que se cayeron, se levantó y siguieron. No, postrados es que terminaron debajo de las arenas del desierto, sepultados, muertos. Dios tuvo que esperar que esa generación cayera en el desierto y se murieran para poder hacer entrar a otra generación que le creyera a Él. Por eso, los más habla de la gran mayoría, pero hubo dos que entraron en las promesas, Caleb y Josué. Y Dios dio testimonio de Caleb en Números 14, 24. En el libro de Números 14, 24, Dios dio testimonio de Caleb diciendo que Caleb tenía otro espíritu. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Un hombre que le creyó a Dios. Porque tenía otro espíritu. Ese espíritu lo libró de caer postrado en el desierto. Ese espíritu lo hizo que entrara con Josué en la tierra prometida y alcanzara el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Hay cumplimiento de promesas para los que son fieles. Hay cumplimiento de las promesas para aquellos que le creen a Dios. Amén.
Ahora, ¿por qué dice Pablo todo esto? ¿Por qué dice Pablo todo esto? Le gusta recrearse en la historia. Quiere mostrar que él sabe mucho. No, no, no. Si miramos claramente en este versículo, el capítulo 10, el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para nosotros, para nosotros, en este siglo, en un mundo que ha evolucionado, en que en todas las cosas hay cambios, cambios, tras cambios, tras cambios. Para nosotros, todas las cosas que se escribieron. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Para qué? Para que no codiciemos. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces la palabra codiciar, ¿qué significa? Yo les quiero decir el significado de esta palabra bíblica. Esta palabra codicia dice poner el corazón sobre algo. Eso es codicia. ¿Qué quiere decir? Anhelar intensamente ese algo que se le considera como un derecho propio, de lo cual no se puede despojar y que lo va a conseguir sea como sea. Eso sería el significado de la palabra codicia. ¿Qué significa? Que estos hombres en el desierto codiciaron, ¿qué cosa? A exigir de Dios que les dé lo que ellos querían tener. Creían en el derecho de exigir, de demandar de Dios. Tanto que en un momento dijeron, allá en tierra de Egipto, tierra de leche y miel, allá teníamos unos pucheros bárbaros. Y acá, muertos de hambre, no tenemos que comer. ¿Dónde está Dios? No tenemos agua, ya teníamos de todo. ¿Qué error cuando estaban muriéndose? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Hey, algunos dicen, pero si yo no tengo esto, no puedo vivir. Y se matan la vida, gastan los años tratando de alcanzar. Y algunos lo logran, ¿no? Logran tener lo que tienen, pero después se dan cuenta que eso no satisface para nada. Dicen, pero si yo lo tengo. Hay cosas que son buenas, no estamos hablando de cosas malas. Pero ¿dónde estás poniendo tu corazón? Porque si no es Dios, eso es codicia. Si estás poniendo esperanza en algo, sea lo que sea. Algunos dicen, si tuviera mi casa. No está mal tener una casa, gloria a Dios por el techo que tenemos. Dios sabe que necesitamos alimentarnos, gloria a Dios por todo lo que comemos. Dios sabe que necesitamos beber y Dios, gloria a Dios por todo lo que está a nuestro alcance para poder beber y subsistir. Gloria a Dios si Dios nos da la familia. Gloria a Dios si tenemos esposo, esposa, hijo, hija. Pero algunos dicen, no, pero si yo me casara, pero todavía no me casé. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, si yo no me caso, no soy feliz. Y después que se casa, si no tengo hijo, y cuando tiene, si no tengo nieto, pues nunca está conforme con nada. Pero si yo estuviera al 0 kilómetros. Entonces hay mucha gente que corre tras una fantasía. E inclusive en la iglesia. Si yo tengo este ministerio, si yo tengo esta posición, este cargo, si yo lo tengo, si no lo tengo me muero. Te vas a morir aunque lo tenga, porque eso es codicia. Los que se conducen de esa manera, codiciando, poniendo el corazón en las cosas materiales, poniendo el corazón en las cosas humanas, que se va a terminar, no tienen eternidad ahí. Son los que están tomando las cosas livianamente. Es donde se equivocan. Porque no están entendiendo lo espiritual. No están conociendo a Dios. Se están haciendo ignorantes. No se dan cuenta del peligro. Pero para eso está escrito.
Para eso Pablo tiene que volver a traer a memoria lo que había acontecido tantos años, miles de años atrás con el pueblo de Israel. Más de 1000 años atrás. Para ellos, para cuando Pablo escribió. Por eso hay que tomar muy en cuenta lo que dice la palabra. Hay que oír la voz de Dios. Presta atención. No seas rápido para actuar. No te enojes tan fácilmente. No se ponga tu corazón mal con tu hermano, con los demás. ¿Por qué? Pablo sabía qué importante era, como hemos compartido ya la semana pasada, cuando dice golpeo mi cuerpo, porque estoy en una carrera. Dice golpeo mi cuerpo, ¿qué sentido? No para hacerse mal, porque si no nunca va a terminar la carrera, sino para disciplinar, para ponerlo en su justo y verdadero lugar. ¿Para qué? Para que llegue a la meta, porque dice Pablo, yo quiero alcanzar la corona, no quiero ser eliminado de la carrera. Entonces hay una disciplina, Nadie te la impone, pero Dios quiere que tú mismo la tomes, que seas sabio para correr la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, si quien se resiste, se hace ignorante, termina en 4 pecados, y lo voy a mencionar rápidamente. 4 pecados. Todo aquel que codicia, todo aquel que pone su esperanza en algo que no es Dios, por más bueno que sea, termina en idolatría. Sigue en fornicación. Tienta a Dios y murmura. Déjeme verlo rápidamente, como dije, cada una de estas cosas. El que pone su corazón, el que codicia, finalmente lo que codicia se torna en un ídolo. Eso es idolatría. Porque está diciendo, sin vos no puedo vivir. Su confianza y su esperanza, sea quien sea lo que sea marido, mujer, sea hijo, sea casa, sea aún la misma vida, sea el ministerio mismo, el servicio en la casa de Dios. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. La va a perder. ¿Por qué? Porque está haciendo de ese algo su ídolo. Y cuando levanta su ídolo, le rinde culto, vive para eso, toda su vida gira en torno a eso. Lo que ha codiciado, lo que defiende como un derecho personal. ¿Qué lleva eso? A fornicar. ¿Qué significa fornicar? Prostituirse. Dejar de lado los pactos, los compromisos. Romper el orden. El que fornica está fornicando, está pecando contra su propio cuerpo. Está pecando contra el cuerpo de Cristo. Eso es lujuria, es indulgencia. Eso es cometer infidelidad con un pacto. Es ir contra el pacto. Con Dios y con las demás personas. Y consigo mismo delante de Dios. Y el que fornica porque es un idólatra, porque codicia, tienta a Dios. Y tentar a Dios es probar a Dios, incitarlo, provocarlo. A ver Dios, a ver, hace algo. A ver, ya que me porté mal, a ver, hace algo conmigo. ¿Qué está haciendo? ¿Está tentando a Dios? ¿Qué quiere? ¿Que Dios se levante? ¿Que Dios lo frene? ¿Que Dios intervenga con su ira? No queda nada. Esa fue la rebelión de Coré, que comenzaron a hablar mal contra Aarón. ¿Y qué pasó? Dios los tragó vivos, dice la tierra los tragó vivos y fueron vivos al Seol. Ahora déjeme volver atrás entonces. Porque cuando dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
¿De qué habla? De una liviandad. Habían codiciado, tenían codicia en su corazón y por eso todo lo que habían logrado y alcanzado, lo dijeron, estamos bien, estamos alegres, jugando una vida distendida, alegrándose, regocijándose, como diciendo, estamos para eso, estamos para festejar, viva la vida. Eso es lo que hicieron cuando Dios había llevado a Moisés al monte, le dijo, Dios, anda porque el pueblo está ahí, haciendo fiesta. ¿Pero en qué? En un error, en un engaño. Estaban tomando la vida livianamente. No estaban entendiendo por qué Dios estaba llevándolos adelante. Cuando habla de fornicar, dice, no forniquemos con algunos de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23.000. Cuidado, el fornicar lleva a la muerte, no es un juego, no es darle rienda suelta a las pasiones, no es decir, vivamos la vida, que la vida es corta, disfrutemos ahora mientras podamos. Lleva a la muerte. Y cuando hay eso, se cae en tentación con el Señor. Dice, no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Perecieron. ¿Qué pasó? En ese desierto se vinieron serpientes y muchos fueron mordidos por la serpiente y murieron. Cuidado, no tentemos a Dios. No digamos, Dios ni se mete conmigo, me tiene miedo. No, cuidado, Dios es Dios. No podemos jugar con Dios. Ahora, ¿en qué se termina? La cuarta cosa, murmuración. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Perecieron. Eso fue con Coré. Y con 250 que se atrevieron a hacer un incienso y a levantar un humo especial delante de la presencia de Dios, diciendo nosotros podemos hacer lo mismo que hace Aarón. Dice que fuego salió y los consumió. Cuidado, porque la murmuración es el comentario que se hace de alguien que no está presente, tratando de que esta persona no se entere y con la finalidad de hacerle daño, de molestarla. La murmuración nunca edifica, la murmuración es un pecado, es abrir la boca donde uno no tiene que hablar y decir mal contra alguien y afirmar cosas que no son ciertas y verdades. Y Dios dice que esa murmuración del pueblo les trajo mortandad. Y dice que el destructor, perecieron por el destructor. ¿Y saben qué? Destructor. ¿Saben lo que significa destructor? Bíblicamente, la palabra que está utilizada acá, en el original, destructor es serpiente venenosa. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Pero quienes se atreven a hablar, a proferir palabra, a decir lo que no dice Dios. ¿Por qué? A murmurar. ¿Por qué? Porque están tentando a Dios. Porque están fornicando. Hay infidelidad en los pactos. Porque hay idolatría. Porque se está codiciando, se está poniendo corazón en algo que no es bueno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas Dios se va a encargar. ¿Acaso Dios falla? ¿Dios faltó, está dormido, se fue de vacaciones y no nos atendió? ¿Acaso Dios ha fallado alguna vez cuando le hemos recurrido a Él, hemos esperado en Él? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Para amonestarnos, ¿a quiénes? Al de al lado, al otro, a nosotros. Porque Dios trata con todos. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, qué tremendo, ¿no? Todo lo que está escrito es para nuestra amonestación. Significa llamar la atención por la palabra de Dios, que es una reprensión suave. Es una advertencia por causa de vivir los últimos tiempos. Entonces Dios dice, por favor, préstame atención. Yo soy fiel. Yo quiero agradarme.
viendo cómo contigo puedo hacer todas las cosas. Él quiere vernos en nuestro andar, en nuestra trayectoria y decir, este es mi pueblo. Por eso, ¿cómo termina el versículo 12? ¿Cómo dice el versículo 12? El fin de este pasaje que estamos viendo hoy. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Entonces Dios quiere que estemos firmes, que estemos firmes, que estemos firmes. Estad firmes, dice la palabra, estad firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes? ¿Cuántos quieren estar firmes? Digan amén. Entonces mire, ¿qué cosa? Mire para oír y para ver cómo Dios mira, para hablar como Dios habla, para hacer las obras de Él porque Él las quiere hacer a través de nosotros, para andar en sus caminos. Nuestra conducta tiene que marcar nuestra forma de vida, tiene que revelar nuestra doctrina, tiene que mostrar en quién estamos creyendo y quién es el que opera en nosotros. Termino con este versículo, búsquenlo, Sofonías capítulo 3. Sofonías, el profeta Sofonías. Si no lo encuentra después, búsquelo. Para aquellos que pueden buscarlo y encontrarlo. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Aquí vemos el corazón de Dios. Aquí vemos el corazón de Dios. ¿Qué dice? Sofonías 3:17. ¿Lo quieren leer conmigo? ¿Lo tienen? Vamos, ¿lo tienen? Bueno, somos 4. Sofonías. Están los últimos libros. El cuarto libro antes del Nuevo Testamento. Sofonías 3:17, ¿cómo dice? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.